Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí un día más y hoy os traigo un vídeo, como no podía ser de otro modo, maravilloso, un vídeo que me habéis pedido vosotros, que por diferentes redes, por diferentes contactos me habéis comentado que os interesaría, ya que el vídeo que hicimos de la cábala, esas pequeñas pinceladas, cómo sobrevolamos por encima por algunos conceptos que nos dio Fernando, que hoy nos acompaña otra vez, me preguntasteis mucho cómo puedo aplicarlo directamente sobre el papel o cuáles son esos aspectos, dijéramos, más directos para poder entender, ¿no?, lo que es el funcionamiento de la carta natal, para ver pues eso, el significado de esos números, la posición en la que se encuentran y cómo se pueden conjugar esas diferentes lecturas dependiendo de la persona y obviamente de lo que la carta natal diga en este caso. Y como os acabo de comentar, hoy tenemos a Fernando para que nos guíe. Yo voy a ser un mero espectador con vosotros. Yo voy a intervenir en pocas ocasiones. Va a ser Fernando el que nos va a guiar, el que nos va a decir y bueno, el que va a conducirnos a través de esta lectura. Y bueno, yo, como digo, estoy expectante y vamos a utilizar, voy a ser yo un poquito conejillo de Indias. Vamos a utilizar mi carta natal para poder tomarla de ejemplo para que veáis un poquito cuáles son los significados y cómo se desarrollaría todo lo que es la lectura de esa carta natal. Muy buenas, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, cabe decir que, Fernando, me han dicho en un montón de ocasiones que bueno, les ha impresionado el tema de la cábala, que o bien para los que todavía eran una materia pendiente les llamaba desde hace mucho tiempo la atención todo el tema de la cábala y muchos que ya tenían algunas nociones, algo de conocimiento, me han comentado que, bueno, que ha sido fantástico porque les has abierto mucho más ese conocimiento, esa circunstancia en la que bueno, había aspectos de la cábala que desconocían y que son súper interesantes. Y hoy, obviamente, por supuestísimo, nos vas a mostrar muchísimos más, ¿no? Sí, de hecho, tenía en mente hacer una pequeña introducción para que podamos comprender realmente lo que hacemos al aproximarnos a la realidad de manera armónica, vibratoria, para comprender que todos son energías y que nuestra mente, nuestro corazón y nuestras acciones pues son parte de esas vibraciones. Y claro, todo se puede comprender en términos de frecuencia, energía y vibración. Como decía el físico Nikola Tesla. Y esto me ayudó muchísimo a mí a comprender realmente el fundamento de lo que se ha dado en llamar Cábala, que no es que pertenezca a una tradición en concreto, sino que es un conocimiento universal. Son las leyes o principios de este universo, por lo menos. Y hay que comprender que vivimos en un universo donde, debido a diversas fracturas, pues hay una separación de luz y oscuridad. Entonces no podemos vivir aquí sin tener sombras. Aquí estamos para trascender esas sombras, lo cual implica hacernos más y más conscientes de las mismas, para que no nos gobiernen. Y fijaos lo curioso, hace años cuando comencé a estudiar el hebreo y este tipo de ciencia de autoconocimiento, me sorprendió muchísimo que la palabra cábala en hebreo tiene un valor gemátrico de 137, porque cada letra es una vibración, una energía. Y qué casualidad que 137 es el número principal de la física cuántica. Entonces comencé a investigar y encontré que el 137 representa lo que llaman la constante fina 137, que se representa por el 1 partido por 137, y es una constante que está en todas las fórmulas matemáticas. De ella dependen todas las demás constantes, como la gravedad, la emisión de luz de la materia. Por tanto, gracias a esa constante, percibimos la materialidad de las cosas, lo que es la característica tensa de la materia. Por tanto, ya ahí vemos
que hay un ocultamiento de la luz. No todo es una luz resplandeciente, sino que hay un límite. Entonces, esto me abrió mucho la comprensión, porque digamos que la clave de la ciencia de la vibración es descubrir esa luz en la oscuridad, ¿no? Y lo curioso es que la palabra hebrea olam, que es universo, se puede leer como elem, que es escondido. Por tanto, la clave del universo es desvelar algo que está en el inconsciente, por así decirlo, porque en este universo pues, hay esa fractura. Y es curioso, por ejemplo, también en el libro de Urantia, que investigué hace años, se dice que vivimos en un universo decimal. Hay un límite. Y en este universo pues, hay 9 energías básicas, según la ciencia de la vibración, que en realidad se puede calcular. El sistema decimal no es casual, eso, aunque lo haya descubierto el ser humano, está ahí, en la naturaleza. Pero es porque hay una fractura. Digamos que hay más esferas que son las que dio a conocer el Mesías, ¿no? Ya lo dije en la vez anterior, que son esa unidad, nuestro yo real, que emana de lo infinito, la voluntad de darnos y la conciencia. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos en cuenta que esto vive en nosotros, podemos iluminar las sombras. Y es curioso que cuando yo comencé a estudiar lo que es la orientación vital, haciendo uso de la cábala, por ejemplo, me resultó extraño que hay diversas maneras de acercarnos a nuestras sombras. Por ejemplo, el nombre que nos ponen cuando nosotros nacemos, de algún modo está representando el carácter de experiencias que vamos a tener, por lo menos unas experiencias, porque nuestro alma, digamos que nace en un portal natal donde ya tiene diversas frecuencias marcadas en el día, el mes y el año, y el nombre que nos ponen pues también marca. Y claro, yo me preguntaba qué sentido tiene esto, ¿no? Si parece ridículo, ¿por qué? Incluso yo le llegué a preguntar, ¿no?, al profesor que yo tuve en un instituto, y él me decía, no lo sé, Fernando, pero funciona, aplícalo porque funciona. Pero claro, yo soy acuario, yo necesito comprender por qué. Que eso es lo que diferencia, ¿no?, a lo mejor las numerologías populares de la ciencia de la vibración, ¿no? Que da una explicación de por qué funcionan las cosas. Y yo eso es lo que quería descubrir, ¿no? Porque soy también músico, compositor, y indagando en este mundo de las vibraciones, descubrí que hay un cabalista que se llama Stan Tenen. Voy a compartir la imagen para que podáis verlo. Él descubrió que las 22 letras hebreas no son letras, sino que son energías, son como las fotografías o fracciones de una espiral rotando. Entonces, esas letras hebreas, que en realidad son la forma aramea, las que se conocen, os las puedo mostrar también para que las veáis. En realidad es un conocimiento universal, no pertenece solamente a lo que es la sabiduría hebrea. En la comprensión antigua pues había diversas maneras de expresarlas, pero esta sería la forma aramea, ¿no?, típica, las 22 letras más las finales, ¿no? Pero bueno, las 22 son como el ADN energético de toda la manifestación universal en este universo limitado, universo decimal, que podemos decir. Entonces esto ya me dio una idea de por qué los nombres pueden marcar una frecuencia, ¿no? Tenía sentido. Los cálculos que yo aprendí, digamos que adquirían una base que ya se ha demostrado, ¿no? Cada una de estas formas representa una secuencia de vibración del patrón giratorio de los vórtices. Entonces, claro, evidentemente, cuando nosotros aplicamos estas letras hebreas a nuestro nombre, pues podemos
sacar lo que es la fórmula vibratoria, y esto ya nos da una matriz. Yo lo llamo una de las matrices 22 porque hay otras. Otra conocida es la matriz base 22, pero os la voy a enseñar. Tengo aquí la carta de Julio y esto, digamos, que nos da pistas sobre el carácter de la persona, la manera de comportarse. El estudio base 22, como se le llama, es conductual. Digamos que nos da a conocer el tipo de comportamiento que tiene la persona cuando está en la luz y cuando está en la sombra. Acaba de decir, antes de seguir, Fernando, que cuando me lo hiciste, yo no sabía absolutamente nada, o sea, vamos, ni sabía ni sé, porque quiero decir, no tengo conocimientos de cábala, pero acertaste a un 99,9%, quiero decirlo, o sea que imaginaos cómo esta fórmula, que para nosotros a lo mejor pueden ser una serie de números, así como en plan neófito, ¿vale? Para alguien que no lo haya visto, pueden ser una serie de fórmulas de números, pero ahora Fernando os lo va a ir explicando de tal manera en que vosotros lo vais a comprender perfectamente. Y yo, en esto que Fernando os va a mostrar, como digo, en el 99,9% fue exacto. O sea, y lo que no sabía como tal y lo intuía, también salió reflejado. Solo quería decir eso. Sí, perfecto. Sí, la verdad es que a mí también me sorprendió, porque hace años descubrí este modo cuando yo estaba atravesando una condición de salud bastante delicada. Tuve inflamaciones sistémicas, alergias, un montón de problemas que ni los médicos sabían lo que eran. Entonces tuve que investigar por mí mismo y esto me ayudó muchísimo. Aquí veis, ¿no?, que hay como dos triángulos y yo los llamo armónicos de personalidad, porque en realidad el portal natal nos indica una vibración del ciclo donde estamos. Tened en cuenta que aunque las culturas sean diferentes, siempre hay un patrón, unos ciclos que nos corresponden, o sea, a los cuales estamos sujetos. Nadie puede escapar a los 12 meses, ni a la semana, ni a las horas, porque todo eso son ciclos. Y como vivimos en un universo de frecuencias y ciclos, pues cada ciclo y cada paso de los ciclos tiene una energía. Aquí tenemos que en el día 26, pues él tiene lo que se llamaría, ¿no?, el proyecto sentido de la mamá. Estuvo 9 meses en el vientre y el día que nace marca una energía. El 26 es curiosamente un número de sanación, de aprender a ponerse en pie y ayudar a otros a ponerse en pie. Es también el número que representa el tetragramatón famoso, el verbo divino, el Yud He Vav Hei, que es el movimiento de la existencia del universo. Pero claro, cuando está en modo negativo, pues tiene sombras. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, aparece un Yud He Vav Hei celoso, ¿no? Yo soy un Dios que castiga, ¿no?, que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bueno, estos son maneras de expresar ciertas leyes de la naturaleza donde nos encontramos. Es una naturaleza rota, con sombras. Por tanto, hay una necesidad de sanación. Y este es un número de sanación. Si os fijáis, suma 8. El 8 es lo que conecta el cielo y la tierra. Es el infinito verticalmente. Entonces la sanación solo puede tener lugar cuando conectamos estas energías universales a nuestra vida. Y el 8 pues indica su centro de personalidad, el ego, que podríamos decir, que no es ni bueno ni malo en principio, pero tiene que estar al servicio de nuestro verdadero ser, el ser de luz original. Porque cuando el ego toma el control y quiere ser el amo, pues nos destroza, nos pone enfermos. Y en el año, sumando todo, obtenemos una cifra que es el 20. En este estudio, como no pasa de 22, lo dejamos.
Y aquí indicaría una necesidad de reconocimiento, pero también de conectar ese reconocimiento a lo que nosotros investigamos. El 0 es un número de potencial divino, el 2 de intuición. Entonces, el proyecto sentido del padre, lo que su papá le legó a Julio, pues estaría relacionado con esa investigación, incluso del misterio, lo cual quiere decir que él está sanando a su papá ahora, haciendo algo que a lo mejor su papá no pudo. Entonces, esto es una manera de ver cómo podemos ir cancelando también heridas, cuentas pendientes de nuestros ancestros. Y bueno, su personalidad profunda sería la 9, que también coincide con su sendero principal. Esto es lo curioso, ¿no? Cuando haces un estudio concreto, te das cuenta de que utilizando diversos métodos vemos diferentes aspectos de lo mismo, lo cual desde mi punto de vista es una corroboración científica de que esto no es casual. Vamos, es una manera exacta de conocer los diferentes aspectos de la personalidad. Y aquí podríamos obtener muchas cosas, ¿no? Su tendencia profesional, por ejemplo, es nuevamente 26, 8. Por tanto, él tiene que ayudar en su profesión a las personas a ponerse en pie, a coger sentido del universo, ayudándoles a sanarse. Y luego, claro, cada alma puede hacer eso de manera distinta, ¿no? Julio se da la casualidad de que es un gran comunicador. Luego lo veremos porque tiene un sendero principal 36 y todos los 30 somos comunicadores. Pero cada uno tiene su particularidad, ¿no? Y en este caso, pues aquí el 10 le indicaría ese nudo emocional, que significa aquello que más le motiva en relación a los demás, pues es la conexión con lo divino, transmitir un sentido de que estamos conectados a una fuente que nos da seguridad, porque el 10 es un número de seguridad. En cambio, cuando vivimos el 10 en sombra, es todo lo contrario, es inseguridad brutal. De hecho, por ejemplo, yo lo tengo, el 10, aquí en el principio de resistencia, que es lo que abre la puerta a la enfermedad en nosotros. Y yo recuerdo que desde pequeñito, pues siempre he sido una persona insegura, con ciertos miedos, y nunca sabía por qué. Entonces he tenido que ir descubriendo poco a poco qué es lo que pasa. En el caso de Julio, pues aparece un 4, lo cual quiere decir que aquello que abre la puerta a su desestabilidad, pues es la ausencia de orden, de estructura, de tener una casa con unos pilares donde poder construirse su proyecto de vida. Entonces, cuando eso le falta, entra en sombra. Y en sombra tiene aquí la sombra del nudo emocional, sería el nudo del dolor, que es el 12. En su caso, es como el mío. Yo también tengo el 12 ahí. Y quiere decir que nos duele mucho cuando nosotros ponemos todo nuestro amor y empeño en ayudar a otros y los demás, en algunas ocasiones, pues no solo no nos lo agradecen, sino que a veces incluso lo desprecian. Y esto nos duele muchísimo. Es como si nos lanzasen un dardo al corazón. Entonces tenemos que aprender a ver por qué nos sentimos ofendidos. A lo mejor es que estamos demandando amor o reconocimiento de los demás cuando debemos centrarnos más en todo ese amor que tenemos nosotros y tenemos que decir, bueno, lo damos porque nos sobra. No necesitamos reconocimiento de otros, hemos venido a ayudar, por tanto ayudamos, damos, y este sería una manera de desbloquear ese nudo. Aquí en sombra, curiosamente le aparece un 22 en su comportamiento de defensa familiar, lo cual quiere decir que se puede centrar a lo mejor en comportamientos que le hacen ser visto como el rarito, ¿no? El que no encaja o el que tiene una obsesión con algo y no se corresponde con
la familia, el que tiene aspiraciones quizá demasiado espirituales o estrambóticas. Y eso, bueno, en algunas familias puede originar problemas. Fijaos cómo la parte de arriba es la luz. Siempre y cuando la persona esté en la luz, todo va a fluir bien en la vida de esa persona. Pero cuando llega a la sombra, entra en caos. Y cada uno de estos números se corresponde, ¿no? El nudo del dolor es el reflejo en sombra del nudo emocional. Este de aquí sería la personalidad de defensa, el 6, que es pues, viva la vida, juerga, muchos chistes. Y esto puede ser una manera de defenderse de los ataques de la sociedad, del dolor, de traumas. Y sería lo opuesto a su pilar profesional, que es aquello que le enfoca hacia el mundo y que le ayuda también a ganarse la vida, ¿no? En fin, habría otros principios para aquellos que estén interesados. En la web Vital en Armonía lo expliqué detalladamente. Lo digo para poder ver otras estructuras. Aquí nos podríamos tirar horas en una. Y si queréis, hay otra matriz muy interesante que resulta de obtener una cifra primera sumando cada uno de los dígitos de la fecha de nacimiento. Entonces esto lo propongo para que lo hagáis si os interesa, porque os voy a dar un criterio para que veáis más o menos cuál es vuestra tendencia general de vida. En este caso, todos los números de la fecha de nacimiento de Julio suman 36 y 3 más 6 es 9. Por tanto, 9 sería la energía de base y 36 es el sendero principal de su vida. Eso marca una colectividad de experiencias que él va a estar trabajando con esa conciencia, esa voluntad y su yo real que proviene del Padre de Luces, no la fuente primordial. El 36 tiene que ver con integrar las sombras en un contexto universal. Es curioso, pero Carl Gustav Jung, el que acuñó la idea de inconsciente colectivo y de la sombra y el trabajo de los arquetipos, tenía un 36-9 también. Y es curioso, ¿no?, que Julio tenga esta tendencia pues, a investigar las sabidurías del mundo, que se haya metido mucho en el libro Durantia, que es un libro universalista, ¿no?, que trata de dar explicación a todo. O sea, no es casualidad esa tendencia. Indica también que tiene un buen enfoque, porque hay personas que pues a lo mejor tienen este 36 y están pues trabajando en una cafetería y están deprimidas y claro, eso no les lleva al crecimiento interior. Entonces, aquí habría que ver todos los aspectos relacionados con este 36-9 y os preguntaréis, bueno, ¿por qué la integración de las sombras, ¿no? Pues esto se obtiene con una clave de comprensión de cada energía. Si queréis, os voy a dar la característica de cada una de las 9 energías para que podáis ir haciendo vuestras cábalas, si lo queréis decir así. La energía 1 sería aquella que surge en las personas que tienen, por ejemplo, un 10, un 28, un 37, porque suma 1 al final, ¿no? Pero claro, cada una de ellas tiene una peculiaridad que viene indicada por los demás números. Entonces, la energía 1 tiene que ver con la creatividad, ¿no?, con autoconfianza, con innovación, porque abre caminos. Entonces, no es lo mismo una persona que tenga un 28 que una persona que tenga un 37. Las dos van a estar trabajando esa energía, pero el 28 tiene otras características, porque tiene al 8 y tiene al 2. El 2 es un número de cooperación, de balance, de intuición. Por tanto, va a estar trabajando ese aspecto cooperativo, puede ser en una empresa, en la familia, en cualquier ámbito. Y tened en cuenta que la decena de la cifra que os sale os indica el aspecto general
mientras que la unidad, es decir, el número que está a la derecha, os indica la particularidad. Entonces el 28 trabajaría la particularidad relacionada con el poder, la abundancia, la logística de distribución. Por eso, quizás es una persona que trabaja en una empresa y que necesita manejar muchas cantidades de dinero. Pero claro, si se lo queda todo para él y no comparte, no tiene intuición de cómo utilizar ese dinero, ni establece un equilibrio, pues su vida va a ser un desastre. Entonces, no va a ser una persona creativa, va a ser insegura, porque va a tener miedo a que le quiten todo, ¿no? No va a innovar, no va a ser líder. Tanto ahí veis una clave, ¿no? De modo que aplicando este criterio podemos seguir con el 3. El 3 es un número o energía, mejor dicho, de expresividad, de sensibilidad, de conectividad. Por eso todos los que tenemos ese 3 tenemos cierta tendencia a ser muy expresivos, a comunicar, pero cada uno lo hace de manera distinta. Julio es un 36, entonces tiene también ese 6, que ahora veremos. El 4 es un número de orden, de proceso, de estructura, lo cual quiere decir que si no hay pasos lógicos, si no hay un marco de referencia a la persona, se va a perder. De hecho, normalmente nuestro alma viene en retrógrado, en negativo, entonces es necesario ver cómo seguir unos pasos para no perdernos cuando hay un 4. El 5 es un número de libertad, de disciplina, de principios que nos ayudan a ser más libres. Tenemos que tener muy claro lo que es la ética de la vida, la estética. El 6 es de visión elevada, es decir, darnos cuenta de que estamos en un mundo para ser iluminado y eliminar todo pesimismo es muy importante. De aceptación, es decir, tenemos que aceptar que todos tenemos nuestras sombras, nuestras neurosis y hay que perdonar, hay que ser misericordiosos y comprender que hay una familia, tanto biológica como divina. Por eso el 6 aparece en la carta de Julio, ¿no? Él tiene que comunicar de algún modo esa familiaridad universal, con aceptación, con una visión elevada de las cosas, y esta es la clave de la integración, ¿no? Por eso tiene la base 9. Esto, evidentemente, tiene muchas derivaciones, muchas ramificaciones. Se puede conocer mucho a partir de una persona que tenga estas características en conversación y también intuyendo por cómo se mueve la persona, cómo habla, cómo se expresa. Recibimos también información. Por eso, curiosamente, la palabra cábala, decíamos que uno de los significados era recibir, ¿no? Cuando nos hacemos receptivos a los demás, podemos comprenderles. Y esto ya es parte de ese dinamismo de la cábala, si lo podemos decir así, que es una función del universo. Luego tenemos la energía 7, que es de fe, de apertura de miras, de conducción de las energías. El 8, ya lo hemos dicho, poder, abundancia, logística, distribución. El 9 es de sabiduría, de integración. Yo diría que de humanitarismo, ¿no? De utilizar esa sabiduría para ayudar a otros. Y fijaos, cuando aparece un 0 en cualquiera de vuestras numeraciones, quiere decir que hay un potencial extra, un don que va a incrementar la energía del sendero. En mi caso, por ejemplo, tengo un 30, lo cual quiere decir que se va a potenciar mucho la sensibilidad, la expresividad. Y precisamente esto es lo que me puso enfermo, el tener mucho, pero no compartirlo. Entonces esto me ponía muy nervioso, me llevaba, ¿no?, a veces a estar muy triste, porque cuando contenemos la energía, pues la energía nos enferma, evidentemente. Y es muy importante comprender cuál es nuestro sendero principal, que obtenemos, como ya he dicho, sumando cada uno de los dígitos de la fecha de nacimiento.
Y recordar que la decena pues indica lo general, la unidad indica lo particular, y luego ese número de base que obtenemos sumando las dos cifras, pues nos da una característica de base, una meta que vamos a trabajar en ese sendero. Esto digamos que se da en todas las personas, pero hay más factores, ¿no? Por ejemplo, ese 36 también indica la edad de transformación. Por tanto, también obtenemos el punto en el cual la persona va a tener que incrementar su potencial, porque si no, la existencia le va a meter un palo, porque la frecuencia sube y si no estamos adaptados a esa frecuencia, pues nos come, la existencia nos come y podemos vivir lo que se llama una experiencia saturnina, esa energía densa, que es lo que me ocurrió a mí. Cuando yo llegué a los 30 años, hace ya prácticamente una década, pues no estaba enfocado en mi meta y comencé a sentir más y más síntomas que ya venía arrastrando, ¿no? Eczemas, inflamaciones, edemas en las piernas, se me ponían como botas. Y claro, es porque no estaba expresando toda esa energía que tenía dentro. Entonces se estancaba y claro, el flujo de experiencias se incrementaba porque a partir de la edad de transformación todo se sucede más rápido. Entonces tenemos que estar adaptados. Esto quiere decir que hay un sendero antes de la edad de transformación y otro después. Y os preguntaréis, ¿cómo se obtiene? Bueno, eso está relacionado con el nombre. Por eso es importante conocer la vibración de cada una de las letras y hacer el cálculo con las letras hebreas. Esto también lo demostré en el canal En Armonía el Otro, el principal, dando el fundamento, ¿no? de algunas de estas ideas con el árbol de la vida, el enneagrama, demostrando que todo está relacionado, ¿no? Con la menorá, por ejemplo. Es muchísima información, ¿no? Para resumir, aquí digamos que su año de transformación pues sería el 2027. Cuando Julio cumpla 36 años, se producirá una elevación de frecuencia. Entonces él tiene que estar ajustado a su meta de vida. También hay otras matrices importantes que se pueden tener en cuenta. Por ejemplo, la matriz 12. Yo las llamo matrices porque pertenecen, digamos, a la Matrix, que podemos decir, y la 12 es muy conocida. Los 12 signos zodiacales en hebreo se conocen como Mashalim, que significa sirvientes, porque cuando venimos al mundo adoptamos una característica del ego. Entonces el mío es Acuario, tanto en luna como en sol, y el de Julio pues es Virgo, tanto su luna como su sol, porque no es lo mismo. Las personas se piensan que son de un signo y que ese ya está activado, pero a menudo lo que más les afecta a las personas es la luna. Hay 13 lunas, entonces cada uno nacemos en una de esas. Luna, lo que pasa es que una es doble, Piscis es doble. Entonces la luna de Virgo va a marcar su psicobioenergía, porque está relacionado con el magnetismo lunar. Entonces Virgo es una persona que debe servir, es un signo de tierra, ser muy servicial, prestar atención al detalle. Pero claro, como viene en sombra normalmente, pues las personas se pueden volver muy puntillosas, muy obsesionadas con los detalles, criticonas a veces o enjuiciadoras. Entonces tienen que iluminar eso, servir a los demás con una actitud maternal. Virgo es el arquetipo de la mamá. Y ese aspecto más consciente, espiritual, podría estar indicado por el sol, ¿no? De Virgo, que en muchas personas coincide. En Julio coincide y en mí coincide. Pero muchas veces cuando tú ves el calendario lunar, por ejemplo, el calendario hebreo sigue el calendario lunar, a veces no coincide.
Una persona puede tener Virgo de Sol, pero su signo lunar pues es el anterior, ¿no? Que es Leo. Entonces, lo que más le va a estar afectando a nivel biológico y psicológico es ese orgullo de Leo, que quiere brillar, ¿no? Como el sol, ponerse por encima de los demás, etc. Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta. Luego, como he dicho, hay dos senderos principales que entrarían dentro. Hay un sendero principal y dos senderos secundarios asociados al nombre que entran dentro de lo que es otra matriz 22. Hay como 22 arquetipos y 3 de ellos pues ya los tenemos integrados, ¿no? El arquetipo 0, que se corresponde al 22, se conoce desde la antigüedad como el Adán, ¿no? O el idiota también. Es uno de los títulos que se le puso porque cayó engañado por ciertas energías, porque no era lo suficiente maduro para manejar ciertas energías. También se lo conoce como el loco. Y este lo tenemos en sombra todos. Venimos con un aspecto. Pero recordad que es importante adoptar siempre el punto de vista de nuestro ser más elevado. Por tanto, nunca os consideréis idiotas, locos, porque eso es lo que hace el ego. Pero eso debemos tenerlo enfrente para comprenderlo, ¿no? Ver que la sombra no debe dominarnos. El ego siempre debe estar al servicio de lo más elevado en nosotros. Y hay otro arquetipo que tenemos integrado, que es el mago, el sendero 1. Es un arquetipo de comprender los principios de la realidad, comprender lo que gobierna nuestra vida. El 2 es un sendero de conciencia, ¿no? En el árbol de la vida iría de lo que es el yo más profundo, pasando por Keter, Da'at Elyon y toda la columna central, ¿no? Pero bueno, ese sendero 2 se suele representar entre Keter y Tiferet. En el canal Vital en Armonía tenéis una explicación de los 22 senderos y también de la base 22. Ahí dice vídeos. Hay un curso, lo de básico de orientación, que publiqué totalmente gratuito. Y evidentemente de aquí se pueden sacar muchísimas cosas, como digo. Eso serían unas aproximaciones primarias. Y luego ya hay maneras de profundizar un poco más, ¿no? Podemos ver los años de cambio de una persona. Tener en cuenta que cada año pues marca una vibración. Y yo a esto lo llamo potencial del año, ¿no? Y si sumáis todos los dígitos de un año, obtenéis su potencial. Y Julio nació en el 91, por tanto el potencial es 20. Entonces sumáis ese potencial y os da una cifra. Quiere decir que su primer año de cambio fue el 2011. El segundo fue el 2015. Se hace la misma operación con el 2011 y obtiene el 2015 y así sucesivamente. Entonces su próximo año de cambio va a ser el 2023 y aquí la energía es 7 porque cada una de esas cifras suma 7. Quiere decir que va a tener que estar enfocado en la conducción, la dirección, con metas claras, sin obsesionarse, ¿no? Con ideas. Va a tener que abrirse, confiar con fe en los eventos, respetando los ciclos. Daos cuenta cómo el 7 es un número de éxito que sigue 7 pasos. Y no es casual, porque eso tiene que ver con la música. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El do sería la repetición de la primera, pero hay 7 notas principales, luego 5 semitonos, quedarían 12 en total, ¿no? Son los 12 frutos del árbol de la vida. Y el aspecto 13 sería la octava. Esto también lo demostré en un vídeo para los que estéis interesados. Si eso a lo mejor le puedo pasar luego los links a Julio y lo pone ahí, porque lo mostré con el piano, ¿no? Con el árbol de la vida, para que veáis que esto tiene un fundamento musical, armónico.
Por ejemplo, este es mi año de cambio, 2021. Y esto quiere decir que si yo no estoy operando al máximo, la energía va a ser tan grande que me puede enfermar, porque se estanca. Entonces, afecta a los órganos. Hay otro tipo de ciclo, que es el ciclo 9. Entonces, cada 9 años se cierra un ciclo. Entonces, esto también es importante comprenderlo. Y me acuerdo que yo esto lo descubrí de manera instintiva, porque comencé a pensar en mi vida como octavas musicales, ¿no? Entonces comencé a calcular lo que ocurría cada 7 años. Entonces comencé a hacer un inventario de todas las experiencias que yo tenía cada 7 años. Y me di cuenta de sí que comenzaban a haber cambios, pero luego más tarde comprendí que el ciclo es en realidad 9, que contiene al 7. Entonces el 9 es en realidad lo que cierra ese ciclo, pero a partir de ese año séptimo, que se repite una y otra vez, comienzan a suceder cosas en nuestra vida. Entonces eso es una manera de estar alerta, ¿no? O de comprender por qué han sucedido ciertos cambios en nuestra vida. Luego aquí hay una cosa que se llama matriz energética, que tiene que ver con un patrón energético que está experimentando nuestro alma. Y esto es muy interesante porque nos da los patrones de trauma. Cuando vienen diversos portales bloqueados, quiere decir que la persona pues, va a tener una serie de experiencias desde la infancia. A lo mejor aquí en el portal universal, del amor universal, la persona puede sentir que no le aman, que le rechazan en la familia, que le critican. Entonces eso genera una coraza, una defensa. Y la persona pues, se puede volver muy criticona, puede clasificar a todos, ser intolerante. En el caso del portal universal de fertilidad, aquí el problema suele venir de la mamá, más bien, que transmite miedos o inseguridades. Como ama al hijo o a la hija, pues le dice, no hagas esto, no hagas lo otro, no vayas con esos amigos, quédate en casa, haz esto. Entonces eso, aunque venga de un amor de madre, pues puede traumar a una persona porque la limita, la encasilla, le crea miedos inconscientes, inseguridades. Entonces aquí aparecerían, digamos, esa tendencia. No quiere decir que Julio lo vaya a manifestar. A lo mejor su alma pues, es lo suficientemente madura para ir soltando esos miedos y es lo que le permite tomar decisiones rápidas. Esto es un portal donde las decisiones son importantes. A lo mejor por miedo una persona no estudia música y estudia derecho porque su padre o su madre le ha dicho, si no estudias derecho no te vas a poder ganar la vida. Y esto, cuando la decisión no se puede tomar, la persona se queda como entre dos puntos y eso le trauma. Al final a lo mejor hace derecho y sí se gana la vida, pero digamos que va a ser una frustración tan grande que la persona puede enfermar totalmente. Y esto genera muchísimos problemas. Hay que ver por qué el alma está experimentando eso. Como digo, estos son patrones de experiencia que tienen que ser iluminados. Por tanto, no hay que ir de víctimas, ¿no? Todos tenemos nuestros traumas, nuestras neurosis, pero la clave es que tenemos esa luz que se nos ha dado, que es una luz de amor, de comprensión, de integración. Entonces tenemos que adoptar ese punto de vista. Como se diría en la sabiduría hebrea, es el punto de vista del Mesías. Mesías viene de Mashiach, que es hay comprensión. Tenemos que comprender quiénes somos. Somos el cuerpo de la luz, iluminando las sombras. Y aquí aparecería, ¿no?, otro portal bloqueado o con esa tendencia, que es el 5, el autorreconocimiento, el sentir que somos únicos y especiales, una emanación de lo infinito. Por tanto, tenemos esa cualidad de amor universal, de autorreconocimiento, pero cuando no nos reconocemos, pues nos ponemos máscaras, vivimos una vida superficial, inauténtica, hacemos lo que hacen otros, porque eso quizá nos da seguridad, nos hace hacer algo para estar aceptados en sociedad,
pero eso nos frustra. Así no cumplimos el destino, que ya es incluso predestino, porque está en la semilla de luz que traemos, que tiene que crecer. Y aquí otro portal sería, por ejemplo, el portal vital, de la materialidad bien enfocada, los placeres vitales, la felicidad. Entonces aquí la persona puede vivir en una familia donde este autorreconocimiento no lo haya sentido porque no le ha reconocido en familia, y eso también pues le ha llevado a tener una vitalidad más bien reprimida o restringida. No ha podido disfrutar de la infancia porque a lo mejor ha ocurrido algo, ha visto algo, le han hecho algo que le ha hecho perder, por así decirlo, la inocencia. Pueden ser muchas situaciones, en cada persona es distinto, pero esto explica, ¿no?, por qué surgen diversos traumas en la infancia y por qué eso se perpetúa en el tiempo. Y hasta que no se ilumina, es una sombra que nos atenaza. Y bueno, habría muchos otros portales, cada uno tiene su característica. Este de aquí abajo pues sería la raíz, la integración, ¿no? Hace poco una persona me pidió ayuda y tenía este portal con 3 bloqueos. Entonces, claro, siente que no se integra en el mundo, que no tiene sentido nada, que esto es un mundo oscuro. Y además también tenía bloqueado este portal, que suele ser de negatividad, ¿no?, de pesimismo, porque hay mucho miedo. Entonces, claro, aquí habría un trabajo importante que hacer en ese sentido, ¿no?, de abrir la mente, ¿no?, lo positivo. Y bueno, también se pueden ver ciertas memorias o posibles memorias, porque hay patrones de registro. Hoy quizá algunos hablarían del akáshico, ¿no? Lo akáshico viene de akasha, que es espacio en sánscrito. Pero bueno, en nuestra cultura decimos memoria porque viene de Mnemosine, ¿no?, la diosa de la memoria. Y digamos que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y sentimos, queda registrado. Y digamos que cada momento tiene como una foto, un balance general. En cada momento. O sea, por ejemplo, todo lo que yo estoy pensando y sintiendo ahora está siendo registrado por el universo. Entonces mis experiencias van a fluir en función de lo que yo esté pensando, sintiendo y haciendo. Entonces, esta matriz de memorias, como yo la llamo, nos ayuda a ver qué patrones han estado registrados en otras existencias. Estas otras existencias pueden ser en otro planeta, en otra dimensión o incluso en esta Tierra. Y aquí habría que aclarar que las personas en su totalidad, o quiero decir, lo que es una persona completa, con su cuerpo, su alma y su espíritu, no reencarnan, como se suele decir. Lo que retorna a veces es una parte del alma. En la sabiduría hebrea lo llamarían la neshama, que sería ese aspecto que heredamos, ¿no?, de Adán, y que ha ido manchándose en diversas existencias. Y como digo, puede venir de otros planetas. De hecho, hoy en día muchos hablan de las semillas estelares, ¿no? Y se dice que hay muchas almas y espíritus que vienen de las Pléyades, por ejemplo, o de otro sistema solar, y vienen a esta Tierra para aprender. Pero en esa otra existencia ellos ya traían una photo finish, un bagaje, que es lo que les está influenciando de algún modo su experiencia aquí. Y en este caso, pues, aparece, ¿no?, mucho miedo a algo relacionado con lo material. Puede que haya habido algún tipo de amenaza en otra experiencia, un laberinto mental, una confusión mental con respecto al mundo material, que implica que tiene que haber apertura e integración.
Él trae un don de conexión divina, por tanto quiere decir que su alma ya sabía, ¿no?, que no somos meros trozos de carne con una conciencia electromagnética, como dice la ciencia, ¿no?, sino que, digamos, tenemos algo que es divino y eso divino tiene que florecer. Entonces, él trae como una semilla de esa sabiduría. También hay miedo a no tener suficiente de lo divino, lo cual no aparece demasiado bloqueado, pero sí que es un patrón que está presente. Y el aspecto del alma está bloqueado en la función de el ego, que podemos decir, la psique, lo que la persona tiene que hacer a nivel material con su alma, o sea, cuál es la función de una persona en la sociedad, ¿no?, cuál es la característica de integración. Eso también aparece así bloqueado en cierto modo. No es que sea muy grande el bloqueo, pero digamos que esto no necesariamente influye en la persona, porque, como digo, son registros que han quedado ahí. Entonces el alma puede estar lo suficientemente evolucionada para no tener que depender de estas cosas. De hecho, yo siempre les digo a las personas que no se centren en lo que pueda ocurrir o haya podido ocurrir en el pasado, porque lo importante es siempre lo que somos ahora y la capacidad que tenemos de superar todo lo que nos ha ocurrido. Su principio evolutivo, lo que le ayuda a evolucionar, pues tiene que ver con la liberación por medio de cumplir su meta de vida, haciéndose responsable. El 8, como decíamos, es un número de poder, fuerza, abundancia, pero también logística. Y la logística, en nuestro caso, tiene mucho que ver con ver para qué hemos venido, ¿no?, el sentido de nuestra vida, cómo distribuimos nuestros dones para liberarnos de nuestras sombras. Se dice, por ejemplo, que Peter Pan tenía miedo a su sombra y que se iba al mundo de nunca jamás. Bueno, pues eso quiere decir que no se responsabilizaba. Lo llaman el síndrome de Peter Pan. Hay muchas personas que viven así. Por ejemplo, Michael Jackson se construyó su Neverland y era una persona muy infantil. Tenía la voz también así como muy aflautada, porque son características, ¿no?, de las personas, arquetipos que están operando ahí. A lo mejor sufrió un trauma en la infancia y eso le impidió crecer. Entonces se ha quedado cuando tenía 8 años, a lo mejor. Por eso quizás se quiso cambiar el color de piel. En fin, hay muchas derivaciones, ¿no? Y en este caso, pues lo que le va a ayudar a evolucionar a Julio es eso, es tener una idea muy clara de cuál es su meta para liberarse de esas sombras y ayudar a otros a responsabilizarse también. Entonces eso ya daría una pista, ¿no?, de cuál es su dinámica de vida. Y luego hay una cosa que también se puede ver, que es el resumen kármico, que podríamos llamar. Digamos, son como cuentas pendientes que deberían solucionarse, pero, como digo, la persona que adopta un punto de vista responsable opera desde su aspecto más elevado. Por tanto, las cuentas pendientes ya han sido saldadas. O sea, lo que haya ocurrido da igual. Desde el punto de vista de lo divino ya estamos sanados, hemos sido liberados. Entonces ahora solo hay que ponerse manos a la obra y asumir, ¿no?, esa responsabilidad. En el caso de Julio, el resumen sería expresado como que tiene que traer lo espiritual a lo material. O sea, ver la conexión entre la materia y lo espiritual y hacerlo ver en comunidad, lo cual se relaciona mucho con lo que hace, ¿no? Él es un comunicador, un escritor extraordinario, está dando un punto de vista más espiritual que el que suelen hacer otros comunicadores, ¿no?, que a lo mejor pues se centran en las noticias, la guerra o cualquier otra cosa, y claro, eso no les llena. A lo mejor tienen un sendero 36 y están a por uvas. Lo cual quiere decir que es muy importante estar enfocados
Y evidentemente hay muchísimas más características. Por ejemplo, daos cuenta como aquí, en lo que yo llamo el lema de vida, tiene un 141. Y los números se pueden leer en secciones. Aquí tendría un 14 y un 41. Fijaos cómo está escrito en la naturaleza. Tenemos 14 falanges y el 14 es un número de comunidad, de estar integrados en un trabajo comunitario, ¿no? Entonces, la necesidad de compartir con los demás estaría siendo indicada por este número, pero también el 41. Y el 41 es unidad en la materia. El 4, recordar que es estructura, orden, materialidad. Por eso sería una clave, ¿no?, para interpretar este tipo de vibraciones. Y evidentemente, como digo, estos son pistas, aproximaciones, porque luego lo importante es conocer, ¿no?, a la persona, la relación de corazón a corazón, mente-mente, porque es cuando ya llega más información. Entonces, los orientadores, terapeutas, más bien lo que hacemos es ayudar a la persona a conocerse, a prestar atención a aquellas sombras que le están atenazando para que pueda florecer en vida, ¿no?, y no ser víctima, o no sentirse víctima, mejor dicho, de una sociedad pues que adolece de bastantes neurosis, algo por lo que tenemos que ser compasivos, misericordiosos, comprender que cada uno está en su proceso y que muchas veces criticar a las personas, juzgarlas, las hunde más, porque no tienen la capacidad de gestionar todos esos traumas. Y eso pues nos hace mucho daño, ¿no? Las personas pueden enfermar, pueden volverse violentas porque no pueden gestionar toda esa sombra que tienen dentro. Entonces, para resumirlo y acabar, digamos que lo importante es darnos cuenta de que nuestro verdadero universo no está roto, es el árbol de la vida, donde no hay separación de luz y oscuridad, porque todo ha sido integrado. Es el cielo absoluto, que podríamos decir. Los que tenemos ya una chispa, o mejor dicho, no una chispa, sino una conciencia divina operando en nosotros, podemos ya sentir esa plenitud, esa abundancia de amor, de querer compartir. Y eso es lo que realmente nos va a ir guiando hacia lo que debemos hacer, en qué tipo de vida debemos llevar, para que se puedan conectar más y más los componentes perdidos del árbol de la vida, que han quedado perdidos en este universo decimal donde hay luces y sombras. Pero el amor implica pues atravesar la sombra, la muerte, y demostrar que ni siquiera la muerte y la sombra pues puede destruirnos, porque somos seres de vida inmortal. Y bueno, con esto habría hecho un resumen muy resumido de todo. Increíble, increíble. A mí me ha sido, ya te digo, lo estuve viendo también el otro día cuando me pasaste el vídeo para yo meterlo en mis archivos y demás, y me sigo quedando impresionado de cómo con una exactitud meridiana los números reflejan lo que es, y yo particularmente me siento, como te he dicho, al 99,9% identificado. Seguro que si lo entendiera en su totalidad o tuviera más experiencia en esto de la cábala sería un 100%. Es increíble, y sobre todo el ver la perfección dentro de la imperfección, porque te están demostrando constantemente los números que hay, dijéramos, un sendero a seguir, pero que ya que esta vida en la que vivimos, esta experiencia es dual, pues tiene sus claros, sus oscuros, sus sombras, sus luces, y depende de cómo muchas personas en algunas ocasiones cabalgan entre la mitad de uno, como en la frontera, ¿no? En la mitad de uno, en la mitad de otro. Luego hay otras personas que consiguen empoderarse de ese sendero, porque le echan garra, le echan ganas y confían de alguna manera en lo que sienten interiormente, y otras personas, lamentablemente, como tú has dado antes el ejemplo de
una persona, por ejemplo, que trabaja en un bar, sí, por Dios, sin desmerecer a la gente que trabaja en bares, pero que su lema de vida o su camino es pues otro y no lo está haciendo por miedo, por traumas, por circunstancias que incluso él o ella desconocen. Sí. Y que haciendo este tipo de cosas te das cuenta, yo lo he visto a veces y digo, hostia, pues es que tiene sentido, ¿no? Yo sé que mucha gente que a lo mejor siente algún tipo de infelicidad o incluso que tiene algún tipo, como tú lo has dicho antes también muy bien, de dolencia psicológica, física, que se siente mal, a lo mejor de esta manera consiguiendo desglosar en significados toda su vida o parte de su vida o parte de la esencia fundamental de esa vida, conseguirían mejorar y sobre todo conseguirían sentirse, que yo creo que es la raíz de todo, el sentirse expresados, ¿no? Tú lo has dicho antes muy bien, que no podemos contener la energía, que si la contenemos empezamos a enfermar, ¿no? Eso es como cuando decían, ¿qué es el amor? Pues es eso, ¿no? No se puede contener, tú no puedes contenerlo porque se te derrama y si en algún momento intentas contenerlo, la cosa empieza a fallar, ¿no? Las palabras no empiezan a encontrar el significado, tú no, empiezas a ponerte nervioso, hay algo que tengo que hacer, pero no sé el qué. A mí eso me pasaba antes, hace ya varios años, hace unos 10 o 15 años, con una conversación que tuve con un amigo, era un amigo íntimo, y yo le decía, sé que tengo que decir algo, pero no sé el qué. Es curiosísimo. Yo le decía, yo tengo que transmitir algo, tengo que decir algo a la gente, digo, pero no tengo claro el qué. Y sobre todo, lo más importante, ¿quién soy yo para decir eso a nadie, ¿sabes? Entonces era muy curioso, era una tesitura y una dicotomía que yo tenía muy grande. Que claro, obviamente expresada de esta manera dices, es que está clarísimo, ¿no? Sobre todo también como los años de transformación, los años de cambio, los momentos en los que uno consigue llegar a expresarse mucho más y sobre todo el año este de transformación que estamos viendo ahora mismo ahí es increíble cómo todo cuadra de forma meridiana, es fantástico y una vez más, y como tú bien has dicho de forma resumida, porque se podría esto alargar muchísimo y podríamos ver muchos factores, hemos conseguido dar unas pinceladas que yo creo que por lo menos para mí, que en este caso es mi carta natal, son fundamentales. Y también te confieso, Fernando, que es algo que ya sabía. Fíjate, una vez que ya lo sabes, ¿no? Puedes decir, no, pues es que yo ya esto ya me lo imaginaba, ya lo sabía. Y eso es lo que nos pasa muchas veces a todos, ¿no? Que sabemos que hay algo ahí que cuando nos lo dicen o cuando conseguimos descubrir o incluso cuando asumimos que eso es nuestro, las cosas empiezan a fluir, empiezan a cambiar y sobre todo haciendo este tipo de cábalas y este tipo de cosas para mí asombrosas, desde luego, que nos demuestran que todo tiene un sentido, más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Y nada, si quieres añadir algo, Fernando, yo estoy abierto como siempre a lo que nos quieras. Pues sí, nada, muchas gracias por haberme invitado y ya sabéis que, bueno, tengo un canal principal que se llama En Armonía y otro Vital en Armonía, donde explico muchas de estas cosas, porque parte de mi trabajo, bueno, es orientar y ayudar a las personas a encontrar su camino de sanación, ¿no? Y digamos que esto a mí me ayudó muchísimo a salir de traumas, porque hasta que no los tenemos bien identificados, cierta sanación no puede tener lugar. Así que bueno, espero que os haya sido de ayuda. Muchas gracias por prestar atención y nada, para lo que quieras, aquí me tienes. Pues nada, muchísimas gracias y a todos vosotros, todos los que nos estáis viendo, ya sabéis cómo hemos podido descubrir de alguna manera algo diferente, algo que muchos de vosotros probablemente ya sabríais, otros como yo estáis descubriendo ahora o estáis empezando a intuir que hay algo ahí detrás que es mucho más grande, que sabemos de la misa a la media, un 0,000% de información de todo lo que existe, que muchas veces indagando, buscando, intentando encontrar el sentido a las cosas y sobre todo no desistiendo, ¿no? En
bueno, pues en descubrir, en dudar también muchas veces de todo lo que existe. Y en muestras como estas podemos comprobar cómo la vida cobra un sentido, un matiz mucho más fuerte, fundamental y trascendental, que bueno, que a lo mejor en un momento determinado desconocíamos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado. Ya sabéis, Fernando, los canales está ahí para todos aquellos que quieran. Yo también estoy aquí, por supuestísimo. Mundo Azul continúa con estos vídeos, con otros muchos más. Recordar también el grupo de Telegram que tenemos de Mundo Azul, donde no podéis faltar, ya con 80 miembros, fantástico, unas conversaciones increíbles. Y bueno, si queréis seguirme en mis redes sociales, de Instagram, de Facebook, y los podcasts mágicos de Mundo Azul, que ya se han puesto otra vez en marcha. Un abrazo, amigos, y gracias por estar ahí un día más. ¡Chao!